Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Es una bendición para nosotros poder contar con su presencia. Lamentamos de que no podamos continuar haciendo nuestro servicio presencial. Yo me sentí un poco triste cuando escuché la noticia de que el toque de queda se redujo por la parte de que no vamos a poder congregarnos como de costumbre en los cultos de medio de semana. Es una bendición de todas formas poder reunirse, aunque sea virtual. Es una bendición que usted esté reunido con nosotros. Qué bueno que se puede conectar vía las redes sociales y que podemos utilizarla para honrar el nombre de Dios y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar para dar inicio a nuestro servicio de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre bueno, gracias Señor por tu amor y misericordia, Señor, por brindarnos paz, por darnos seguridad. Ayúdanos, Señor, a siempre ser un buen ejemplo, a caminar siempre bajo tu sombra y que otros puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Gracias, Señor, y te rogamos tu bendición en esta noche. Bendiga a los hermanos detrás de la pantalla. Te pido, Padre, que elimine cada interrupción que podamos tener en cada tiempo que se reproduzca este sermón, Señor. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Vamos a abrir, por favor, en nuestras Biblias el libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Dice la palabra del Señor así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amados hermanos, este pasaje se usa muy a menudo para predicarle a la juventud. Este escritor, el cual es Pablo, le está enviando esta carta a Timoteo. Timoteo, un pastor joven, encargado de la iglesia, hijo espiritual de Pablo. Él está recibiendo esta carta en un estatus de juventud. Él es joven, iniciando el ministerio, y como muchos pastores hay hoy en día, de que son pastores jóvenes, que gracias al Señor que están allí, pero que a veces lo menosprecian por eso mismo, porque son jóvenes y cuestionan, dice, pero tú eres pastor tan joven. Y es una bendición realmente servir a Dios con energía y aprender en el camino, y con la juventud, con el vigor, con el deseo. Es una bendición. Pero bien, vamos a ver una palabra aquí que ahí quiero que nos enfoquemos, que es la palabra ejemplo. Dice acá: ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie de afuera, nadie de los conocidos, ninguna persona te tome al menos por ser tú joven. Y dice, sino tú sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, mira dónde lo trae. Sé ejemplo de los creyentes. Ejemplo. El evangelio de nuestra fe tiene que ser predicado de todas las maneras que pueda existir. Tiene que ser predicado por las redes sociales. Tiene que ser predicado por las páginas web. Tiene que ser predicado puerta por puerta, como el Señor nos enseñó. Tiene que ser predicado en las plazas, como la Biblia lo dice. Tiene que ser predicado en los periódicos. Tiene que ser predicado en los libros. Tiene que ser predicado en las películas. Tiene que ser predicado en cada lugar que exista. El Evangelio de Dios debe ser predicado. Ese es un mandato.
Además de que nos trae recuerdo de nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos en el Señor, tenemos que pronunciarlo, tenemos que mencionarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que compartirlo. Esto es predicar el Evangelio de nuestro Señor. Jesucristo nos enseñó cómo debemos de testificarles a las personas acerca del reino de Dios, para que puedan ser salvos, para que puedan conocer al Señor. Él mismo nos enseñó de la manera correcta para predicar con tu misma boca el Evangelio a otras personas. Algunos tenemos quizás cierto temor para compartir con otros, sintiendo quizás que vamos a ser rechazados, tal vez pensando en que no nos van a hablar mal o lo que sea, pero Dios mismo nos enseñó. Él le habló al joven rico, Él le habló a la mujer samaritana, el mismo Señor Jesucristo le habló a la mujer ramera, Él mismo le habló a Nicodemo y le compartió el Evangelio. Entre otros, le habló a multitudes, le predicó el Evangelio de Él, para que puedan ser salvos un día, o ese día, que recibieran a Cristo como Salvador, porque lo necesitaban. Cristo mismo nos enseñó. A través de las Escrituras nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no solamente predicó el Evangelio de esta manera, exponiéndola a grupos grandes, hablando personalmente, individualmente con el individuo, con la persona. No solamente de esta manera le predicó, sino también con su conducta, con su comportamiento. Con esto que dice aquí 1 Timoteo, con su ejemplo predicó. El Señor Jesucristo nos enseñó, claro, a tocar puertas y nos mandó a predicar el Evangelio a cada criatura. Pero sin dejar a un lado esto tan importante que es nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, que puede predicar en cierta forma más de lo que predica nuestra boca. Puede compartir el Evangelio más de lo que puede compartir nuestra boca. La conducta nuestra conducta. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, en Filipenses 3:17, muchos conocen este versículo. Filipenses 3:17 dice así la palabra de Dios, dice: hermanos, sed imitadores de mí. Ese es Pablo hablando. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pablo dice que imítame a mí, y en otra parte nos menciona de que sed imitadores de mí, al igual que yo estoy imitando a Jesucristo. O sea, debemos imitar a Cristo. El patrón es el modelo de Jesucristo. Debemos de imitar a Jesucristo, sabiendo que debemos imitar a Cristo. Nuestra conducta debe ser la copia de Jesucristo. Sabe que nunca vamos a ser exactamente como Jesucristo. Y Jesucristo es inigualable. Nadie puede igualar a Jesucristo, ni en su conducta, ni en su esencia, ni en nada. Pero podemos imitarlo. Podemos querer ser igual a Cristo, ser un ejemplo para los demás, para cada persona. Cuando vivimos para Cristo, nuestro buen testimonio se va fortaleciendo solo. Pero eso sucede cuando nosotros nos preocupamos por vivir como Él vivió. Cuando queremos imitarlo a Él, nuestro ejemplo llega a ser, nuestro testimonio llega a ser un buen ejemplo hacia los demás hermanos. Amados hermanos, primeramente únicamente vamos a mencionar 2 puntos, 2 áreas. De que debemos de ser ejemplo a los hermanos en la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, hermanos. Debemos de ser un buen ejemplo. ¿Sabe qué? Yo conozco muchos nuevos creyentes últimamente.
Ahora usted es parte de nuestra familia. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Usted es hijo de Dios, es hermano nuestro. Bienvenido. Significa eso de que ahora usted tiene una responsabilidad, querido amigo, querido hermano, de que nosotros tenemos que vivir ahora por un ejemplo. Yo tengo que preocuparme por darle un buen ejemplo a usted, a mi hermano en Cristo, a mi hermana, a la señora, a la doña dentro de la iglesia, queridos hermanos. Yo tengo que demostrarle a ellos, yo tengo que preocuparme de que ellos vean en mí, de que yo amo realmente a mi Señor. Y así mismo usted también debe preocuparse por eso, tener un buen ejemplo, tener un buen testimonio con ellos, de que usted ama al Señor y ellos puedan ver a Jesucristo en usted. Desde muchacho yo, luego de haber aceptado a Cristo como Salvador, que recibí a Cristo cuando tenía 11 años, gracias al Señor me alcanzó tarde, pero en temprana edad. Dios llega a tiempo siempre. Pero cuando yo estaba comenzando, desde que estaba comenzando, siempre me preocupaba porque tengo hermanos mayores que yo y menores que yo. Y me daba tanta vergüenza. Es como cuando Adán y Eva pecaron, que se escondieron porque se dieron cuenta que pecaron. Entonces cuando acepté a Cristo, esas cosas malas me daban tanta vergüenza que mis hermanos, mi madre, mi padre se dieran cuenta que yo era así. Las personas que más nos conocen hoy en día, más cercanas, son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas, esposos. Esas son las personas más cercanas a nosotros, pero debemos de preocuparnos por qué piensen ellos de nosotros. Y nosotros ser un buen ejemplo a ellos. Ser un buen ejemplo a la esposa. Que si usted le dice, le da un buen consejo, algo bíblico, te puedan ver y aceptar el consejo por causa de tu testimonio. Hermano, es importante ser ejemplo a los hermanos en Cristo, querido hermano. Tengo que ser yo un buen ejemplo para usted. Usted tiene que ver y decir en su corazón, yo no hacerlo para gloriarme, porque no puedo recibir ninguna gloria, porque no la merezco. Sino que mi deseo es que usted diga en su corazón, wow, yo puedo ver a Dios en el corazón del hermano Alexis. Yo puedo ver a Dios en el corazón de aquel hermano. Y eso me motiva a mí, yo continuar alabando a Dios y continuar en el camino de nuestro Señor. Y no caer. Filipenses 1:27 dice así la palabra del Señor acá mismo en Filipenses. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice acá que debemos de comportarnos, o sea, ser un buen ejemplo, como el Evangelio es digno. Eso es importante, queridos hermanos. Con un mismo espíritu, luchando juntos por la fe. Gloria al Señor. Nuestra fe debemos de protegerla, pero la vamos a proteger con nuestro testimonio, queridos hermanos. Es triste que cuando la gente está esperando que un cristiano caiga para señalarlo. Porque las personas se gozan también cuando ven un cristiano que camina bien y ha sucedido. Yo lo he visto muchísimas veces. Las personas mayores en los sectores, en los barrios, ven a un joven crecer y caminar y criarse en el Evangelio y caminar para Cristo y predicar el Evangelio y avanzar, tener linda familia y obedecer a Dios. Y dicen, wow, qué lindo se ve. Fulano, el hijo de fulano, qué bien se ve. Porque ese es el testimonio, queridos hermanos. El testimonio que debemos de mantener para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Ser ejemplo a los hermanos. Ser ejemplo a los hermanos. También aquí mismo en Filipenses 1:10 dice la palabra del Señor así. Dice,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensible, un buen testimonio, un buen comportamiento, un buen ejemplo para los demás, queridos hermanos. También la palabra del Señor dice en Colosenses 1, la Biblia nos dice en Colosenses 1, 10, dice la palabra del Señor así, dice, para que andéis como es digno, nuevamente dice, para que andéis como es digno de Cristo, del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como es digno de Cristo. ¿Cómo es digno Cristo? ¿Cómo es digno el Señor? ¿Cómo es digna la fe para que nosotros andemos? Andar en ella, confiando en ella, en Dios, ayudando a los demás, sirviendo a Dios con amor, preocupándome fervientemente para que otros puedan aceptar a Cristo y puedan conocer a Jesucristo como Salvador. Hermanos, es nuestra responsabilidad brillar con un buen testimonio, con un buen ejemplo ante los demás hermanos, aunque no nos guste. Esto yo quiero que usted entienda ahora lo que estoy diciendo. No siempre nos va a gustar pararnos temprano el domingo luego de una semana de latigazo en el trabajo. No es agradable uno estar fajado en la universidad y luego el domingo o el jueves venir a la iglesia para adorar al Señor así como estamos. Pero le voy a decir algo, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Porque nuestra morada está en el cielo, no aquí. Acá vamos a disfrutar de una bella familia, de buena alimentación, de comodidades que Dios mismo nos da. Sin embargo, estaremos plenamente gozosos allá en el cielo. Mientras tanto, aquí debemos de luchar por ser un buen ejemplo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 9:27, dice la palabra del Señor así, Pablo de nuevo hablando, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo de que él golpeaba su cuerpo para ponerlo al servicio. Amados hermanos, no nos gusta estar en lo que debemos de estar. No es agradable usted pararse temprano, arrodillarse y orar. Tal vez no es agradable. Tal vez te duelen las rodillas. Tal vez te molesta cuando te vas a parar. Tal vez tiene todavía sueño que no ha podido dormir bien. Tal vez tienes familiares enfermos que ha estado batallando y no tienes el deseo o tienes mucho cansancio para usted orar. Pero hay que hacerlo. Tenemos que vivir con un buen ejemplo. Con un buen ejemplo a los creyentes, a los demás hermanos. No es hacerle una pantalla, querido hermano. No es usted sentarse y transformarse en el momento cuando usted está allí sentado. Hermano, Dios conoce su corazón, conoce el mío, conoce los corazones de los hermanos. Tenemos que tener un corazón pleno para nuestro Señor. Servir a Dios y amar a Dios. Y usted ve que usted va a cambiar la actitud con los demás hermanos y le será como ejemplo a ellos. Porque van a decir, wow, ese hermano, tremendo corazón que tiene. Dentro de sí, ese va a ser el anhelo para ellos, ser un buen ejemplo para los hermanos, queridos hermanos. También, no solamente para los hermanos, queridos hermanos, sino para los no creyentes. Ser ejemplo para los que no han conocido a nuestro Señor. Los que están afuera observándonos. ¿Qué pasará con aquel?
Mira, se arrepintió. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a volver atrás? No, tenemos que dar un buen ejemplo a ellos. Esta es otra manera de predicar el Evangelio. Amén. Esta es otra manera de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra manera. Nuestro comportamiento para que otros puedan observar de que usted tiene algo en su corazón que ellos no tienen. De que tienen que acercarse a eso que usted ya se ha acercado porque al parecer funcionó para ti. Tú caminas diferente, tú te mueves diferente, tú te comportas distinto, tú hablas diferente. Eso es el testimonio que usted tiene que tener con los de afuera. La Biblia nos dice en Filipenses 2:15, dice la palabra del Señor, para que seáis irreprensibles, esa palabra de nuevo, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Buen ejemplo allá afuera, hermanos. Me da lástima y vergüenza, me da ver hijos de Dios que quieren hablar con nosotros, conmigo, sinceros, sí, quiero servir a Dios, quiero, sí, y mucho gozo, y alegre, y cantando y alabando a Dios, y dice, gloria a Dios, qué tremendo mensaje predicó el pastor hoy. Y luego veo que en la semana viven una vida de demonios. Queridos hermanos, que esto no sea un boche para usted, que esto sea algo para animarle, que mi comportamiento, querido hermano, allá afuera tiene que ser impecable también, porque yo represento a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo quiere que usted se comporte correctamente ante los ojos del mundo, querido hermano. Usted no va a vivir para el mundo, pero esas personas necesitan observar a Cristo en usted. Tal vez esas personas no son personas quienes van a una iglesia a escuchar el Evangelio. Y el único Evangelio que van a escuchar va a ser de sus pies. El único Evangelio que pueden escuchar sería tal vez de su comportamiento. Ya ves que es importante, hermanos, el comportarse distinto frente a los demás. Ser ejemplo para los creyentes, pero también para el incrédulo que necesita de Dios. La Biblia dice en Hechos 11:26, dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Quién le llamó cristiano? Hermano, la iglesia bautista, el nombre no lo puso un bautista, el mundo lo puso. El inconverso le puso Ana Bautista. A los cristianos el mundo le puso cristiano porque eran semejantes a Cristo, actuaban como Cristo. Me encanta cuando alguien se me acerca y me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, se nota. Y no es dándomela, pero me encanta escuchar eso. Y muchas personas también. El comportamiento de tal persona es como cristiano. Yo lo digo. Tiene un comportamiento como de cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque es un Cristo pequeño. Un imitador de Cristo. Yo no quiero que me digan arminiano. No quiero que me digan calvinista. Yo no soy de Calvino. Yo soy de Cristo. Yo quiero que me digan cristiano. Amén. Imitando a Cristo. Amado hermano, voy a terminar con esto. Es un privilegio, querido hermano, ser hijo de Dios. Pertenecer a la familia de Dios. Dios nuestro papá, nuestro padre, ser hijo de Él. Sin embargo, quiero que usted sepa o recuerde de que un privilegio
trae una gran responsabilidad. Querido hermano, tenemos una responsabilidad de vivir con el ejemplo. El ejemplo al igual que Jesucristo. El ejemplo a los hermanos. No queremos que un hermano caiga por causa de nosotros mismos. Yo no quiero que un hermano me vea a mí haciendo algo malo y se desanime por causa de verme a mí haciendo algo malo. Debemos de caminar correctamente. Nuestro caminar debe predicar más de lo que predica nuestra boca. Amados hermanos, acerquémonos a los pies de Jesucristo y digámosle que queremos ser ejemplo a los hermanos y a los inconversos para que se vuelvan hermanos. Amante Dios y Padre amado, gracias Señor, porque usted nos enseñó, Padre amado, con un buen ejemplo. Gracias Señor. Te amamos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entender de que es una responsabilidad que tenemos ahora caminar bajo tus pies. Gracias, Señor. Bendiga este resto de la noche, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bendiciones.